Capítulo 1. La supremacía de la humanidad. Narrado por el archivero de guerra supremo, Marcus Elión, año galáctico 9731. La historia no la escriben los vencedores. La historia somos nosotros. Los vencedores, los jueces, los amos. Y esto, lo que estás a punto de escuchar, no es una historia. Es una advertencia. Antes de que la galaxia conociera el orden, hubo caos. Sistemas enteros alzándose en guerras tribales, razas primitivas jugando con tecnologías que no comprendían, mundos enteros consumidos por su arrogancia. Nosotros, los humanos, surgimos de nuestro planeta madre, la Tierra, cuando el universo todavía no sabía qué temer. La humanidad no conquistó el espacio como otros lo intentaron, con súplicas o tratados. Lo hicimos con lógica pura, fuerza, eficiencia y una voluntad férrea. Tardamos menos de 3 siglos en someter a los primeros 10 mundos. En menos de un milenio, éramos una constante. Un dogma viviente. Para muchas especies, éramos dioses. Para otras, demonios. Para todos, inevitables. Nuestros ejércitos de acero negro y luz roja marchaban en mundos ajenos como si fueran nuestros desde siempre. Las razas inteligentes se postraban al ver nuestros emblemas, el águila bicéfala rodeada por los anillos de la tierra, el símbolo del dominio humano. Aceptaban nuestras leyes, nuestros embajadores, nuestros cañones orbitales apuntando desde la estratosfera, listos para la disuasión final. Y funcionaba. La paz galáctica, impuesta por el puño humano, duró 5 milenios. Hasta que conocimos a los Bokeitar. No los detectamos como amenaza al principio. Su planeta natal, Rizos 4, era un pequeño mundo pantanoso a las afueras del borde externo, una región apenas cartografiada por nuestras sondas automatizadas. En términos humanos, su civilización estaba en lo que podríamos llamar una era posindustrial tardía. Sin viajes interestelares. Sin armas de campo masivo. Sin IA de combate. No eran nada. O eso creímos. Nuestros observadores no reportaron señales de hostilidad. Lo que sí notaron fue extraño, una sociedad sin jerarquías rígidas, pero con una disciplina que rayaba en la obsesión. Las decisiones se tomaban de forma colectiva, pero se ejecutaban con velocidad quirúrgica. No adoraban dioses ni líderes. Adoraban el equilibrio. La primera delegación diplomática fue enviada sin escolta militar. Un gesto de confianza. O arrogancia. Aún no decido cuál de las dos. Lo que sabemos con certeza es que nunca regresaron. No fue una emboscada. No hubo violencia registrada. Simplemente, desaparecieron. Al principio pensamos en fallos técnicos, accidentes atmosféricos, hasta la típica fauna hostil. Pero cuando enviamos la segunda misión, un pequeño escuadrón de recuperación, esta vez con armamento ligero y vigilancia orbital, recibimos la respuesta. Una transmisión. Una única frase, pronunciada en perfecto neoterrano. No son bienvenidos. Esa fue la primera vez en 5000 años que alguien rechazó una presencia humana sin acompañar sus palabras de rendición, súplica o miedo. Los analistas pensaron en rebeldes ocultos. En una casta no reportada. Pero yo vi algo más. Vi desafío. El Alto Consejo dudó. Algunos querían ignorarlo. Otros propusieron simplemente vitrificar el planeta y declarar cierre de contacto. Pero en la sala de guerra suprema, los antiguos sabios pronunciaron una sentencia que selló el destino de Rizos 4. Si hay una raza que olvida su lugar, recordémosle el orden. El primer ataque fue programado para el ciclo siguiente. Bombardeo táctico. Invasión selectiva. Recuperación de activos y ejecución pública de los responsables. Protocolo estándar. Nunca pensamos que sería el comienzo de la primera ida. Capítulo 2. El orgullo de Rizos. A todos los imperios cometen el mismo error, suponen que la obediencia es el estado natural de las cosas.
Pero hay quienes prefieren la aniquilación antes que arrodillarse. La misión era sencilla. Había protocolos para estos casos. Rizos 4 sería sometido con una fuerza limitada, un destacamento de 3 cruceros de intervención, 2 unidades de asalto terrestre y un satélite de observación táctica. Nada que representara un esfuerzo real para el dominio. Yo estaba allí, supervisando desde el Heraldo de Saturno, una nave de clase Titán. Mi papel era ceremonial, en teoría. En la práctica, era una advertencia viviente: si algo salía mal, no había burocracia, no había dilación. Solo ejecución. La operación comenzó bien. Descenso orbital, bloqueo de comunicaciones, supresión de redes eléctricas planetarias. Todo en sincronía. Nuestras unidades desplegaron en zonas claves, centros urbanos, estaciones hidroeléctricas, centros de datos. Y entonces, por primera vez, vimos cómo se defendía un mundo sin ejército. Los Bokeitar no nos enfrentaron como esperábamos. No salieron con armas en mano ni se rindieron. Se desvanecieron. Literalmente. Las ciudades estaban vacías. Las estructuras, intactas. No hubo cadáveres. No hubo signos de evacuación. Era como si hubieran desaparecido de su propio planeta. Las unidades reportaron una creciente sensación de desorientación. Mal funcionamiento de sensores, errores de navegación interna, incluso alucinaciones reportadas por el personal táctico. Creímos en sabotaje. Una nueva forma de guerra psíquica. Pero Rizos 4 no tenía los recursos para eso. Ni la tecnología. Ni siquiera las bases para desarrollarla. Fue entonces cuando vimos los primeros registros, cámaras térmicas mostrando figuras deslizándose entre la niebla con una precisión de movimientos imposible. No corrían. No hablaban. No disparaban. Solo aparecían. En los márgenes de visión. En las zonas ciegas de los drones. Uno por uno, nuestros escuadrones comenzaron a caer. Los informes no tenían sentido. Unidades enteras desaparecían sin disparar un solo tiro. Transmisiones cortadas. Pulseras biométricas que registraban muerte cerebral instantánea, sin heridas visibles. Como si el alma, si eso aún significa algo, fuera arrancada en seco. Ordené retirada parcial. Un repliegue táctico para reevaluar. Fue entonces cuando recibimos la segunda transmisión. Esta vez no fue una voz. Fue una imagen, el cuerpo del comandante aerial Kese, uno de nuestros oficiales más brillantes, colgado boca abajo, suspendido por filamentos orgánicos que salían del suelo del mismo planeta. Sus ojos, abiertos. Vivos. Su boca moviéndose. Y una voz saliendo de ella. No la suya. Han traído guerra al hogar del equilibrio. Ahora aprenderán lo que significa perder sin comprender por qué. Los oficiales de enlace creyeron que era una IA viral. Otros, una ilusión. Pero yo conocía esa sensación. Ese escalofrío que nace del hueso. Era real. La situación cambió de táctica a teológica. Porque por primera vez en siglos, los humanos se enfrentaban a algo que no entendían. Aprobé la activación del protocolo Centella, barrido atmosférico con fuego plasmático. Un castigo. Una demostración. Si no podían vernos como amos, nos verían como cataclismo. Pero cuando nuestras naves intentaron iniciar el bombardeo, los cielos de Rizos 4 reaccionaron. No tengo una mejor palabra. Nubes que no existían horas antes, formaban espirales concéntricas. Rayos de energía sin fuente detectada impactaron nuestras naves antes de que se activaran los cañones orbitales. 2 cruceros de intervención fueron literalmente desgarrados en pedazos desde el interior. Nunca lo había visto. Nunca nadie lo había visto. No fue magia. Fue algo terrible, era tecnología que no comprendíamos. Cancelé la operación. Ordené la retirada total. No por debilidad.
Por cálculo. No tenía sentido perder a toda una flota por una guerra que ni siquiera sabíamos cómo empezar. Pero en el regreso, mientras abandonamos la órbita de Rizos 4, lo vi desde la ventana de mando. Una figura, humanoide, de al menos 10 metros de altura, se alzaba desde las aguas negras de uno de sus océanos. No tenía rostro, solo una superficie lisa que reflejaba nuestro escudo imperial. Levantó una mano, como en saludo. O tal vez en promesa. Aquel día, no ganamos. No perdimos. Pero no fuimos obedecidos. Y eso era intolerable. Capítulo 3. El silencio del consejo. A cuando un imperio tambalea, no lo hace con ruido. Lo hace en silencio. En los pasillos alfombrados, en las miradas largas, en las decisiones que huelen a miedo disfrazado de cálculo. Cuando regresé de Rizos 4, no hubo honores, ni comité de recepción, ni cobertura pública. Solo el vacío ceremonioso del fracaso no declarado. El Heraldo de Saturno, una nave que había sido testigo de 1000 victorias, se mantuvo en órbita por días, mientras la burocracia buscaba las palabras adecuadas para llamar a lo que todos ya sabíamos. Que algo nos había detenido. Fui convocado al consejo sin aviso, sin protocolo. Un mensaje sellado. Instrucciones simples. Presentarme en el nexo de Terra Prime. Lo que se decía con voz baja era aún más claro, no se trataba de una reunión, era un juicio. Atravesar los corredores del nexo no fue como en mis visitas anteriores. Antes, los pasillos relucían con la seguridad del orden, con los símbolos del dominio humano grabados en mármol viviente y luz dorada. Esta vez, sentí el peso de cada paso. No por la gravedad artificial, sino por la duda. En el salón del trono, el silencio era total. 12 figuras me observaban desde lo alto, inmóviles, intemporales. No preguntaron nada. No hablaron. Ni una sola palabra durante los primeros minutos. Solo escuchaban mi informe, proyectado a través de mi mente enlazada al núcleo de memoria. Podía sentir cómo cada imagen que recordaba, cada anomalía, cada desaparición, cada dato imposible, se deslizaba en sus conciencias. Lo que para mí había sido experiencia directa, para ellos era un escándalo que no podían permitir. El dominio humano no tenía espacio para lo inexplicable. Y sin embargo, ahí estaba. Rizos 4. No conquistado. No doblegado. No obediente. Esa era la verdadera ofensa. El consejo no necesitaba escucharme hablar. Ya sabían todo lo que necesitaban. Lo que buscaban no era información, sino confirmación. Querían saber si yo mismo entendía lo que habíamos enfrentado. Si comprendía la magnitud de la grieta que se había abierto en nuestro relato imperial. Y lo entendí. Lo que ocurrió en Rizos no fue una derrota militar. Fue algo más profundo. Fue un cambio en el eje de lo que creíamos absoluto. Los humanos, durante milenios, habíamos sido la medida de todo. El estándar. La autoridad última. Y ahora, por primera vez, algo había mirado hacia nosotros, y no se inmutó. La reacción no se hizo esperar. El dominio no tolera zonas grises. No construimos nuestra hegemonía sobre paciencia o debate. La respuesta fue inmediata y total, movilización. Los flujos logísticos se reactivaron como arterias que llevaban veneno. Las flotas de combate, muchas de ellas casi ceremoniales desde hacía siglos, fueron readaptadas, armadas, reconfiguradas para el combate real. Viejos comandantes, reliquias vivas de conflictos olvidados, fueron despertados de sus cámaras de suspensión. La galaxia, acostumbrada a la estabilidad impuesta por la supremacía humana, comenzaba a notar un temblor en sus cimientos. Yo también fui reconfigurado. Me nombraron ejecutor de la ira. Un título que no existía oficialmente desde la Guerra de los Tres Soles. Significaba que no respondía a comités, ni a ramas diplomáticas, ni siquiera a la flota suprema. Mi autoridad era absoluta en tiempos de desobediencia.
No tenía que pedir permiso para usar la fuerza. Solo asegurar que se usara bien. Pero incluso mientras aceptaba ese peso, sentía lo que nadie se atrevía a nombrar. Miedo. No el miedo del individuo, sino el miedo de un imperio que vislumbra su propio límite. Porque las señales eran claras. 3 mundos cercanos al borde externo habían cesado toda comunicación. No por interferencia. No por bloqueo. Lo habían hecho voluntariamente. Apagaron sus canales, desconectaron sus enlaces al nexo. Se replegaron hacia el silencio. Nadie lo dijo, pero todos lo pensaron, estaban uniéndose a rizos. No por afinidad cultural. No por religión. Lo hacían por algo más peligroso, esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, existía un orden fuera del nuestro. La palabra traición flotaba en el aire, pero no era suficiente. Esto era otra cosa. No una revuelta. No una insurgencia. Era una grieta conceptual. La humanidad había gobernado por tanto tiempo que habíamos olvidado lo que significaba ser desafiados no con armas, sino con ideas. Y en la oscuridad de esa sala silenciosa, entendí que el Consejo no quería solo una represalia. Querían un mensaje que se grabara en la historia con fuego y metal. Un acto de ira tan absoluto que borrara incluso la memoria de la duda. Y yo, fui elegido para ejecutarlo. Capítulo 4. La ira desatada. A toda maquinaria de exterminio comienza con un pensamiento frío. Una línea trazada sobre un mapa estelar, con la convicción de quien cree que nada lo detendrá. Ser ejecutor de la ira no es un honor. Es una condena. Porque el que ejecuta, también recuerda. Y yo recuerdo cada mundo, cada órbita, cada estación que fue marcada para limpieza. La maquinaria del dominio se puso en marcha con una rapidez que habría sido admirable, si no fuera tan aterradora. Flotas enteras despertaron de su sueño técnico. Algunas llevaban generaciones sin disparar un arma real. Las factorías orbitales multiplicaron su producción por 10. Los astilleros de mercurio ardían de actividad. Incluso se reactivaron antiguas forjas de los anillos de Jápeto, selladas desde antes del Tratado de Uniformidad Militar. Ya no éramos diplomáticos, exploradores o arquitectos de civilización. Éramos lo que siempre habíamos sido bajo la superficie, conquistadores. Los primeros objetivos fueron los mundos frontera que habían guardado silencio tras el incidente de Rizos. Lo hicimos con precisión, sin advertencia y sin diálogo. Eran colonias de segunda o tercera generación, culturas que aún recordaban la mano férrea del dominio y que, sin embargo, decidieron apartarse. Quizás pensaron que la distancia bastaba. Que nuestro orgullo no justificaría una respuesta total. Se equivocaron. El castigo fue absoluto. Los cielos de Virella 3 se tiñeron con el resplandor de armas de fusión atmosférica. En Sorandel, silenciamos toda vida eléctrica. Dejamos que su sociedad colapsara sobre sí misma, sin intervención directa. Fue más limpio de esa manera. Más ejemplar. Y sin embargo, cada victoria sabía a polvo. Porque Rizzo seguía ahí. Intocable. Inalterado. Presente como una herida sin cerrar. Las flotas rodeaban el sistema, sí, pero ninguna se atrevía a entrar. A cada intento, algo ocurría. Naves perdidas. Escáneres colapsados. Comunicaciones distorsionadas con patrones que no lograban ser traducidos, ni siquiera por los núcleos conscientes de la inteligencia estratégica. Era como si Rizos nos rechazara. Como si el propio espacio alrededor de ese planeta hubiese aprendido a defenderlo. Yo observaba. Día tras día. Miles de reportes, millones de datos. Cada intento de aproximación terminaba en confusión. En nada tangible. Y lo intangible es lo único que el dominio no sabe combatir. Comenzamos a estudiar a los Bokeitar con los recursos de guerra, no de ciencia.
Interrogamos especies que los habían visto o que afirmaban conocer su idioma, su arquitectura, su lógica. Nada consistente. Para algunos, eran sombras. Para otros, una forma de inteligencia conectiva, distribuida. Para unos pocos, dioses. Y, para mí, aún eran un misterio. Y sin embargo, algo dentro de mí sabía que ellos no estaban defendiéndose. Estaban esperando. La ira del dominio se desplegó como una tempestad que buscaba alimentar su propia furia. Cada victoria reforzaba la narrativa imperial. Hemos restaurado el orden. Hemos aplastado la insurrección. Hemos recordado a la galaxia quien gobierna. Pero no era orden. Era miedo. No el nuestro, por supuesto. El miedo que sembrábamos en los demás. Cada mundo arrasado no era una lección para rizos. Era un mensaje para los indecisos. Para los que aún dudaban si valía la pena vivir fuera de nuestra sombra. Yo lo veía en los ojos de mis subordinados. En sus rostros endurecidos por la costumbre de obedecer, pero agrietados por algo nuevo, la duda. Porque incluso los humanos, incluso nosotros, entendíamos que algo estaba mal. No por las bajas. No por los desafíos. Sino por el eco de un pensamiento que nadie quería expresar. ¿Y si esta vez no ganamos? La pregunta no era táctica. Era histórica. Filosófica. Existencial. Porque si Rizos 4 seguía en pie después de todo esto, si los Bo-Kaitar seguían sin rendirse, sin responder, sin retroceder, entonces no era solo una amenaza militar. Era una negación viviente de todo lo que nos sostenía. Y yo, que debía ejecutar la ira, empezaba a entender su límite. No en las armas. No en la logística. No en el poder destructivo que podíamos desencadenar sobre millones. Sino en el vacío que ese poder no podía llenar. Rizos 4 no necesitaba derrotarnos. Solo necesitaba seguir en pie. Y eso, en el fondo, ya era una victoria. Capítulo 5. La voz del fuego, ira absoluta. Algunos creen que lo desconocido debe ser contemplado. Nosotros aprendimos que a veces, solo debe ser quemado. Rizos 4 no nos habló. No gritó, no suplicó, no amenazó. Nos ignoró. Y eso, más que cualquier arma, fue su verdadero pecado. Las flotas que enviamos fueron tragadas por el vacío. Las mentes más brillantes quedaron atrapadas en bucles sin salida, intentando traducir lo intraducible. Incluso yo, en algún rincón de mi alma, comencé a dudar. A pensar que tal vez habíamos encontrado algo más allá de nuestra comprensión. Pero la humanidad no fue hecha para comprender. Fue hecha para prevalecer. Y prevalecimos. Los protocolos de guerra ontológica, sellados desde la crisis de Sagita, fueron activados. Hubo oposición. Un puñado de voces en las profundidades del dominio clamaron por moderación, por contención, por cordura. Fueron silenciadas. En la cámara cero del archivo negro, recuperamos tecnologías que ni siquiera nuestros científicos actuales pueden explicar. Reliquias de eras anteriores al dominio, cuando aún luchábamos por el control de nuestra forma. Fragmentos de código cuántico que no obedecen a la lógica de esta realidad. Construimos una sola arma. No tenía nombre oficial. Solo un propósito. La lanzamos desde el velo de Caronte, en el borde extremo del sistema. No fue proyectil ni energía. Fue un concepto. Un colapso forzado de causalidad. Una negación programada del ser. Cuando el arma impactó, no hubo explosión. No hubo destello. Solo ausencia. Rizos 4 desapareció. No fue destruido. Fue desconfirmado. Como si nunca hubiese estado allí. Como si el tejido mismo del universo lo hubiera expulsado por error. Los sistemas cercanos notaron un temblor en el continuo. Una sacudida que provocó interferencias en los sueños de millones. Durante 72 horas,
las rutas de navegación estelar mostraron un vacío donde antes había un sol. Un silencio perfecto. Y luego, todo volvió a la normalidad. Rizos 4 fue borrado de todos los registros. La inteligencia estratégica redibujó los mapas. La palabra Bokeitar fue etiquetada como superstición residual. Se eliminaron testimonios, se reescribieron campañas, se otorgaron medallas a misiones que nunca ocurrieron. El dominio siguió adelante. Yo también. Pero a veces, en la quietud de mi retiro, me pregunto qué perdimos ese día. ¿Qué posibilidad de algo más, de algo distinto, destruimos por orgullo? Porque sí, aniquilamos a los Bokeitar. Extinguimos su planeta, su memoria, su diseño mismo del existir. Y al hacerlo, afirmamos, una vez más, que la galaxia no es un lugar para la diferencia. Es un lugar para la obediencia. Los humanos seguimos siendo los amos. Pero me pregunto, ¿a qué precio?